Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Estamos arrancando recta final, que como ustedes saben empezó ayer aquí en Televisión Nacional y es un esfuerzo conjunto de la televisión pública y de las radios públicas que están haciendo este esfuerzo que nos llevará seguramente hasta el último domingo del mes de noviembre. Alejandra Casablanca, ¿cómo le va? Debutando en televisión con usted, Gabriel Romano, un gusto poder estar acompañándolos y también, por supuesto, decir y compartir con ustedes que otros compañeros de las radios públicas estarán durante toda esta semana acompañando a los conductores de cada uno de los programas en esta recta final. Hoy para nosotros muy especial con dos temas que han pasado por la campaña con alguna preponderancia informativa, pero que de todas maneras, bueno, no son de los que más se debaten. Exactamente. En un ratito probablemente vamos a estar con un móvil en vivo desde la marcha y desde el acto de cierre de la campaña Vivir sin Miedo, que me dicen que ya está pronto. Está Rafael Guardia por allí. Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel, Alejandra? ¿Cómo andan? Bueno, acá estábamos escuchándonos más o menos hasta hace unos minutos que comenzó uno de los toques aquí en Plaza Cagancha. El ambiente está bueno, pero para comunicarnos así se hace un poquito difícil, así que si me pierdo un poquito, avisen ustedes si tienen alguna pregunta y ven que no respondo, repítanmela tranquilamente. Bueno, estamos, como les decíamos, Plaza Cagancha, centro de Montevideo, kilómetro cero, la gente nos pasa por delante. Hay un ambiente aquí de apoyo a lo que es el no a la reforma y estamos justamente con Ignacio Villar, que nos ha acompañado ya en un móvil en el informativo y aquí lo tenemos para contarnos un poco cómo se organizó toda esta movida. Bueno, esta movilización estaba convocada para el jueves pasado y bueno, el clima no nos acompañó, pero eso hizo que la gente se enterara de que esta marcha estaba el jueves pasado y bueno, convocó más gente aún todavía hoy. La verdad estamos sorprendidos de toda la cantidad de gente que está en este lugar. Hasta ahora todo tranquilo, todo bien. Sí, por supuesto, pese a los pronósticos pesimistas que decían que iban a haber problemas, esta marcha es pacífica porque nosotros nos preocupamos por la seguridad y la vamos a solucionar siendo pacíficos y no apelando al desorden o a la represión. Muy bien, excelente. Sí, porque había algunos rumores de algunos grupos que podían distorsionar. Esperemos que hasta ahora todo bárbaro. Tanto es así que vemos pila de familias, gente con gurises chicos por acá, como están, tenemos acá al costado, gente mayor, sin problema ninguno, que recorrieron todo 18 de julio, desde la explanada de la universidad hasta aquí. Mientras nuestros compañeros van mostrando cómo es el ambiente en este momento, te pregunto, algunos argumentos para no votar la reforma. Bueno, en primer lugar se planteó que era una ruptura, un acto de oposición con las políticas que se llevan a cabo y en realidad es más de lo mismo. Estamos buscando profundizar un esquema que ha fracasado en nuestro país, que ha aumentado el delito, que ha aumentado la cantidad de personas privadas de libertad y no nos ha hecho sentir más seguros, no nos ha hecho sentir con menos miedo. Y bueno, sabemos que poner a militares en tareas policiales no están formados para ello. Ellos mismos lo han reconocido, los allanamientos nocturnos se plantean como solución al narcotráfico y no le van a tocar un pelo al narcotráfico, van a seguir metiendo presa gente pobre en lugar de tocar a los grandes privilegiados del negocio que, bueno, pueden evadir impuestos y al haber también evadir la justicia. Dentro de los artículos hay uno que tiene que ver con el cumplimiento total de las penas. Hoy lo que ocurre es que por diferentes mecanismos una pena de 20 o 30 años se puede reducir bastante. Lo que pretende uno de los artículos de quienes van a votarlo es justamente que se cumpla efectivamente y después la Suprema Corte revise. Bueno, en primer lugar es una falacia que el cumplimiento efectivo de penas, como dicen, las penas efectivamente se cumplen en el Uruguay. Lo que existen son mecanismos para reducir las penas a través de, que es importante que la gente sepa, buena conducta, el trabajo, el estudio dentro de la cárcel, o sea, señales de que la persona está rehabilitándose. Pero bueno, en el estado en el que está el sistema penitenciario, ¿realmente creemos que una persona se puede rehabilitar en un lugar en el que la violencia abunda y bueno, y eso multiplica que las personas salgan y cometan delitos más graves? Tenemos que repensar las cárceles para poder pensar en el cumplimiento de las penas. Hay algunos que han dicho, por ejemplo, bueno, tenemos cárceles que son
más modernas, hay unas que se han inaugurado hace muy poco tiempo. Sin embargo, en un encuentro entre representantes o candidatos, hablando de este tema, decían, bueno, todos tenemos cárceles más chicas. ¿Es como una contradicción? Es una contradicción por el hecho de que muchos de los candidatos y también de las figuras públicas que están buscando estar en el próximo Parlamento son figuras con tiempo en la política. Y sin embargo han apoyado las políticas de, bueno, por ejemplo, seguir manteniendo el CONCAR con más de 6.000 personas viviendo en hacinamiento, con una violencia insostenible. Pero a la vez pensamos en Finlandia o en Noruega para modelos de cárceles y aquí los tenemos. Por ejemplo, el penal número 6 de Punta de Rieles es un ejemplo en el que la cárcel se parece a la afuera y así los niveles de reincidencia son menores al 20%. Ignacio, aguantame un minutito porque nos van a hacer una pregunta desde estudio. Yo voy a tratar de escucharla. Dime. ¿Me estás escuchando bien? Sí, ahora sí. Bien. No, hablaban de las políticas penitenciarias y obviamente esta reforma nada dice de ellas y mucho menos de las políticas postpenitenciarias. Que la articulación contra la reforma, ¿cómo ha analizado este otro aspecto de las cuestiones vinculadas a la seguridad pública que es central? Aquellos que salen hoy tienen muy pocas posibilidades en el afuera de alguna manera no solo reinsertarse, sino tener una vida medianamente digna. Exacto, lo traslado. Bueno, me preguntaban desde el estudio, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ha analizado la articulación? El tema que tiene que ver con el post, luego de la salida de la cárcel. Sabemos que está el Estatuto del Liberado, que ayuda, el Instituto del Liberado, que ayuda. Ahora, ¿es suficiente? ¿Cómo reinsertar? ¿Cómo ayudar en esas políticas para que no se vuelva a delinquir? Bueno, esto va en la línea de lo que te mencionaba antes. Tenemos cárceles que tienen una violencia insostenible y tenemos políticas que se están aplicando pero que no son suficientes. La Posada del Liberado, que depende de la Dirección Nacional del Liberado, tiene plazas para 66 personas y al año salen 6.000 personas del sistema penitenciario. Entonces, estamos frente a una crisis que no estamos solucionando. Por ejemplo, la mitad de las personas que están durmiendo en la calle en Montevideo son ex privados de libertad. Tenemos que trabajar el egreso de las personas privadas de libertad desde el día 1 que están en la cárcel. De esa manera vamos a poder trabajar en rehabilitación, en inserción, más que reinserción, porque muchas de esas personas han vivido la exclusión durante toda su vida. Exactamente, sí, las problemáticas son complejas desde el momento que se comienza a delinquir, no solo cuando se ingresa a la cárcel, ¿verdad? Bueno, no es casualidad que la cantidad, si miramos a la gente que está privada de libertad, son todos pobres, son todos hombres, en su mayoría están racializados. Estamos frente a una problemática que conlleva generaciones y generaciones de exclusión. Y bueno, hay que hacer frente a ello con políticas innovadoras, no aplicando las mismas recetas fallidas. Muchísimas gracias, Ignacio, muy amable. Nosotros nos quedamos acá unos segunditos más para mostrarles un poco de lo que está ocurriendo aquí en Plaza Cagancha. Nosotros, con este Rafael, toque que luego del mismo va a haber una proclama y bueno, los dejamos con las imágenes de Facundo Florit, así que quedamos a la orden. Gracias, Rafael. Obviamente teníamos la perspectiva de piso, ya hay algunas fotos que están circulando, parece ser enorme que fue la movilización. Una muy grande movilización. Interesante también porque digamos, el no a la reforma está organizado básicamente por la sociedad civil, como todas las propuestas de legislación o de no aceptar determinadas legislaciones relacionadas con los derechos, con el sistema de derechos. Los jóvenes son los protagonistas, más allá de que el Frente Amplio en este caso se ha puesto parte de esa campaña al hombro, acompañando el no a la reforma. Las organizaciones sociales y los jóvenes fueron los protagonistas a lo largo de todo este tiempo. Algunas puntualizaciones para el próximo domingo vinculadas a el plebiscito. Solamente hay una papeleta, es la papeleta por el sí, no hay papeleta por el no. Está circulando una papeleta por el sí que es vieja y al parecer está circulando una papeleta por el no que es apócrifa. En el caso de que se ponga cualquiera de esas boletas, que no son la que específicamente la Corte Electoral aprobó, no se va a anular el voto. Esto es una decisión que tomó la Corte Electoral hace muy pocas horas y que de alguna manera despeja algunas dudas que había porque la gente decía, bueno, pero si pongo mal la papeleta me anulan el voto, ¿qué va a pasar con eso? De todas maneras, lo importante es que la gente sepa que, salvo que respalde la reforma, no debe meter nada que no sea su voto
en el sobre, ¿no? Y que en realidad tiene adentro del cuarto la misma papeleta en el caso de que sí esté de acuerdo con la misma. Efectivamente. Obviamente, además de los periodistas de Televisión Nacional y de los periodistas de las radios públicas, vamos a tener el aporte en todos los programas de recta final de la empresa Factum. Eduardo y Óscar Botinelli nos van a estar acompañando. Probablemente en las próximas entregas, mañana o el jueves, vamos a tener información sobre las últimas encuestas de intención de voto a presidente, pero también ¿qué pasa cómo con ha ido esto, evolucionando la intención de voto de la ciudadanía con respecto a esta reforma. Antes de irnos a la tanda, contarles al menos quiénes nos van a acompañar a lo largo de esta recta final de martes. Estará con nosotros en un rato nada más Juan Pablo Labat, director nacional de Información, Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Y luego vamos a estar hablando de derechos humanos. Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu. En el último bloque vamos a estar hablando de derechos humanos, así que los invitamos a esta edición, la segunda de recta final. Una aclaración, invitamos a los responsables de los programas de políticas sociales del resto del sistema político. Sí, particularmente queríamos hablar con Pablo Bartol, sencillamente porque lidera el Partido Nacional hoy, la oposición, y nos parecía importante, bueno, contrastar propuestas programáticas relacionadas con todo lo que significan las políticas sociales. Declinó la invitación. También hicimos lo propio con dos de los integrantes del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti y Ney Castillo, que inicialmente iban a estar, pero por compromisos adquiridos a nivel de campaña, finalmente esta mañana dijeron que no podían participar. Así que bueno, hecha esta aclaración, vamos a hacer la primera pausa. ¿Cómo estuvo el bloque primero en su debut? Sudando. Pausa y ya venimos. Ya estamos con nuestro primer invitado de esta noche, Alejandra. Sí, lo habíamos anunciado, Juan Pablo Labat, director nacional de Información, Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por estar con nosotros para poder empezar a hablar de políticas sociales y también de lo que han sido en los últimos años los, podríamos decir, aciertos y errores en torno al Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, ha estado en el candelero en cuanto a las críticas de la oposición. Uno de los desafíos más importantes que tenía el Frente Amplio en el 2004, cuando ganó la elección, era mejorar algunos indicadores que el país tenía producto de una crisis que se había precipitado en el país en los años anteriores, que llevó a los niveles de pobreza y de indigencia a niveles muy altos. En ese sentido ha habido avances y quiero pararme allí para después empezar a desarrollar en todo caso algunos aspectos vinculados a esas políticas que se implementaron, a lo que restó por hacer, pero efectivamente hubo un proceso importante en el país de disminución de esos al menos dos indicadores que podemos empezar por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de poder intercambiar y de poder brindar información no está de más. Los asuntos de las políticas sociales no están en campaña desde ahora, viven en campaña permanente. Y el MIDES ha recibido muchas críticas, incluso muchas que no tienen nada que ver con el MIDES, pero ha sido objeto de críticas, quizá por lo que representó en el sistema político esta primera acción que desarrolla el Frente Amplio al llegar al gobierno a posteriori de la crisis social más grave de los últimos 50 años, que realmente mostró guarismos atroces, ¿no? Llegamos a un 40% de pobreza, a un 5% de indigencia, pasamos por un 17% de desempleo. Y bueno, en ese marco, en la llegada del Frente Amplio, se constituye el MIDES con un deber principal, en una primera instancia que era implementar el plan de emergencia,
¿no? Pero también con una tarea estructural de largo plazo, que es articular las políticas sociales. Y en eso me parece importante hacer énfasis, porque hay una visión muy distinta de políticas sociales en lo que ha hecho a los gobiernos del Frente Amplio a lo que es la concepción de los partidos tradicionales, ¿no? Y esencialmente se divide en que las políticas sociales del Frente Amplio no son políticas residuales, políticas que atienden simplemente a las personas que están en situación de pobreza, sino que la concepción es diferente y abarca el bienestar en general de la población, ¿no? Que trasciende ampliamente lo que tiene que ver con las políticas focalizadas que ha implementado el MIDES y algunos otros organismos que han actuado en forma interinstitucional con él. Entonces ahí hay una diferencia sustantiva. Es decir, cuando hablamos de políticas sociales, en estos últimos 15 años hablamos de salud, hablamos de educación, y hablamos de la participación del Estado, ¿no? Y hablamos del retorno del Estado a la articulación de las políticas. Y yo creo que ahí está no solamente la diferencia con los modelos anteriores, sino la diferencia que está en juego hoy en esta discusión electoral. Cuando decís retorno, ¿querés decir que el Estado se había retirado de esta área del desarrollo de la sociedad, o había dispersión, pocos recursos, digamos, porque son dos cosas distintas, ¿no? Hay una perspectiva diferente, ¿no? O sea, Uruguay, a diferencia de otros países de Latinoamérica, nunca tuvo una contracción o disolución del Estado, como vemos, por ejemplo, en el modelo chileno, con las consecuencias que estamos viendo hoy, ¿no? Es un país que ha privatizado todo, ¿verdad? Y que llevó, a pesar de tener algunos indicadores macro muy aparentemente satisfactorios, un estado de descontento social por la falta de protección, hija de una privatización, o sea, de un retiro del Estado de la ejecución y regulación de políticas para pasar a ser un agente regulador de mercados, ¿no? Y más nada que eso. Entonces, en ese sentido hay un cambio de paradigma, tanto en la intervención del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos como en la regulación. Quizás la más paradigmática y que también vuelve a ser objeto de discusión en la campaña electoral es la intervención del mercado de trabajo. La intervención del mercado de trabajo como política de Estado, ¿no? Porque los consejos de salario, que son un instrumento muy viejo en Uruguay, que data del 43, ¿no? Fueron suspendidos en algunas partes de nuestra historia, y la más reciente fue durante la dictadura, pero a posteriori de la dictadura, reimplantados en 1985, ya no se suspendieron, ¿no? Lo que hubo fue una flexibilización, claro. Parte de esa discusión que tenemos hoy, que era sostener los consejos de salario, pero no como una política del gobierno, sino como un asunto entre las partes, ¿no? Un asunto de intercambio entre las partes donde cada uno puja por sus intereses, con el resultado obvio de que en general ganan los que tienen más fuerza, ¿no? El establecer una política de Estado en esto, la intervención del Estado en la regulación, en proteger esencialmente los salarios más bajos, ¿no? En que se reparta la productividad, de alguna manera, ha generado un incremento muy sustantivo, ¿no? En la apropiación por parte de los trabajadores de una parte del producto. Claro. Y eso en Uruguay tiene múltiples consecuencias, no solamente porque mejora sustantivamente la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores, sino porque en Uruguay las pasividades desde 1989 indexan junto con los salarios. Recordemos que fue una medida del gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿no? Fue el final de Sanguinetti y el comienzo de Lacalle, que continuó con esa medida, por lo cual es muy importante saber qué es lo que pasa con el salario mínimo para que los jubilados y los pensionistas tengan al menos un aumento que signifique algo. Yo quería hacerte una pregunta, porque normalmente cuando se habla de políticas sociales no se habla de trabajo, y varios jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social han insistido en que la mayor política social de los gobiernos del Frente Amplio no han sido ni las asignaciones, ni las distintas partidas que se consideran para personas que están en situaciones de vulnerabilidad, sino las políticas de trabajo. Es muy bueno. Yo traje unas láminas para ilustrar algunos de estos asuntos, porque que las vamos a ir viendo. Son una discusión recurrente. Esencialmente hay una gran confusión en la opinión pública sobre el papel de las transferencias monetarias en la reducción de la pobreza, ¿no? Yo formulo muchas veces las discusiones sobre políticas sociales en contestar la pregunta ¿por qué bajó la pobreza? ¿No? Cuando nosotros vemos por qué bajó la pobreza y comparamos el casi 40% que teníamos en 2004 con el 8% que tenemos hoy, decimos,
¿cuánto explican las transferencias monetarias a los hogares pobres esos 32 puntos que bajó la pobreza? ¿No? Y bueno, la verdad es que lo explican 1,5 puntos de los 32. Los otros 30,5 puntos no lo explican las transferencias monetarias a los estratos bajos. ¿Pero por qué entonces está impuesto en el imaginario colectivo? Plantear de que el centro del modelo de desarrollo del Frente Amplio es el trabajo, es lo que yo planteo en el gráfico número 1, ¿no? Vamos a verlo. Que les pido que pasen, y es que tiene que ver con la trayectoria histórica de nuestro país, ¿no? Es un país que durante toda la década del 90 y hasta llegado a 2005 osciló alrededor de 1.300.000 ocupados, ¿no? Y que hoy está en 1.650.000 ocupados. Hay 300 o 350.000 puestos de trabajo de diferencia. Y esto es importante porque últimamente escuchamos mucho hablar de cuántos puestos de trabajo se perdieron, cosas que además son reales, ¿no? En estos últimos años hemos perdido 40, 50.000 puestos de trabajo. Hay otras exageraciones por ahí que hablan de muchos más, pero no son así, ¿verdad? Pero en esa cantidad de puestos de trabajo no nos debe opacar, ¿no?, la idea del importantísimo crecimiento de la cantidad de ocupados que tiene este país, que pasó de esos niveles, ¿no? O sea, el nivel de empleo de la población creció un 25% prácticamente. Y eso es lo que sacó principalmente a la gente de la pobreza, ¿no? Es la unión entre un modelo que genera mucho más empleo, que generó mucho más empleo y que incluso en estos momentos críticos sostiene mucho mayor nivel de empleo, y la forma de reparto, porque en eso también es muy importante. Ahí yo les voy a pedir que me pasen el segundo gráfico, Vamos a la que tiene que ver lista en cómo se distribuyó el producto. Y ahí lo importante de ver es que en los primeros 20 años de gestión de los partidos tradicionales, mientras el producto creció, y esto viene la discusión sobre el viento de cola ¿no?, y la bonanza y demás, pero mientras el producto creció alrededor del 50%, el salario real cayó un 8,5%. En el mismo periodo. ¿Ah? En los 20 años. Sin embargo, en los 15 años de gestión del Frente Amplio, el producto creció un 67% y el salario creció un 54%. O sea, en el primer modelo hubo crecimiento y hubo reducción del salario real. Y eso tiene que ver con que convivieron durante un tiempo un modelo con consejo de salario y con un tiempo más de un modelo sin consejo de salario como política pública. Aprovecho para introducirte algunos asuntos que han estado en los cuestionamientos fundamentalmente que se hacen desde la oposición y que obviamente se pretenden impulsar políticas en el otro sentido. Leía por ahí tanto los programas del Partido Nacional como del Partido Colorado, específicamente en el del Partido Nacional, se habla de pasar de políticas que manejan fundamentalmente la cuestión asistencial a la promoción del trabajo. O, como se dice en algún otro renglón, pasar, digamos, la idea es generar dignidad versus lo que ellos dicen, el asistencialismo clientelar. Acá hay una inversión, en términos de la literatura especializada de estas discusiones, como que hemos puesto el mundo al revés, ¿no? Las políticas asistencialistas vinieron a este país con fuerza en la década de los 90, ¿no? Donde hay un parteaguas entre decir yo tengo políticas sociales destinadas a los sectores pobres, ¿verdad? Y del resto se ocupa el mercado, ¿no? Es decir, la gran transformación que plantea el Frente Amplio, es decir, las políticas sociales son todas, y entonces de lo que se trata es de universalizar acceso, ¿verdad?, y recursos para la provisión universal de políticas en general, donde las políticas focalizadas lo que hacen es apoyar el desempeño de los sectores que les va peor. Y este es un ejemplo bien interesante. ¿A quién van las transferencias monetarias en el Uruguay? Porque estamos podridos de escuchar hablar de que le damos transferencias a la gente que no trabaja y de que hay gente que no trabaja para cobrar transferencias y este rollo que, bueno, que se escucha en los medios, pero que en las redes además tiene inflación, ¿no? Porque en las redes existe el sueldo del Mides, la tarjeta especial para migrantes, la tarjeta especial para el DirecTV, un montón de disparates, porque son disparates que se dicen. Y lo real es que las transferencias monetarias para los sectores más bajos
¿no? Que oscilan más o menos en 2.500 pesos por niño cuando hay 1 o 2 niños en el hogar, porque cae mucho con la cantidad de niños, y ya van más o menos a 1.500 pesos por niño en los hogares que tienen 3, 4 niños. ¿Cuánto ¿no? se le da específicamente a una familia que tiene 4 hijos, por ejemplo, que vive en situación de vulnerabilidad? Como para que la gente entienda. Y puede estar cobrando 5.000 pesos por mes. Eso es lo que cobra por mes. Si suma la asignación familiar más la tarjeta, que son las únicas 2 transferencias que existen. Ahora no existe ni el sueldo del mínimo. ¿Y cuáles son las condiciones para acceder a ese beneficio? Es decir, ¿en qué situación tiene que estar esa familia? Para acceder a la asignación familiar están en el 20% de más bajos ingresos de la población, y para acceder a la tarjeta estar en el menos del 10% más pobre de la población. Tampoco medido por ingresos, una medición por otros medios, ¿no? Pero, a ver si entendemos. Además, esto con la cantidad de hijos cae mucho, ¿no? Si queremos ver cuánto puede llegar a cobrar un hogar con 10 niños, que no existe en Uruguay hogares con 10 niños, pero si tuviera 10 niños, llegará apenas a cobrar 10.000 pesos, ¿no? Yo quiero decir esto claramente porque es importante desmistificar de que puede ser una estrategia razonable tener hijos para cobrar dinero, para vivir de eso. Lo hemos escuchado, por lo menos en Argentina hemos escuchado ese cuestionamiento. Eso no se da en ningún lado, no es que no se dé en Uruguay, no se da en ningún lado. El otro disparate que hay es que la gente... Bueno, no, se da en el programa de Manini. El candidato Manini Ríos propone dar determinada cantidad de dinero a aquellos hogares que decidan tener más hijos, aumentar su natalidad. Son cosas, hay que revisar la literatura internacional, los esfuerzos que han hecho los países europeos para aumentar la natalidad y ver qué cosas funcionan y qué no, porque queremos, para el que no lo haya leído, en ningún país del mundo funcionaron las políticas pronatalistas. La única novedad en eso es que en los países donde realmente hay coparticipación entre el hombre y la mujer, y además un excelente nivel de bienestar, se ha logrado un pequeñísimo repunte, pero que anda por 2 hijos por familia con suerte, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas hace muchos años que no dio resultado, y la transición demográfica vino para quedarse y no va a revertirse. Pero yendo a esto otro que les estaba explicando, es decir, nadie vive de esto. No, claro. Nadie vive de transferencias monetarias, ¿no? Pero ni acá ni en otros países. Las transferencias monetarias en Uruguay, de parte, no se le entregan a una familia por la condición de que no tenga trabajo. ¿Tá? O sea, eso de que no trabajan para vivir de transferencia. No, la condición es su situación de pobreza. O sea, las transferencias en Uruguay van a los hogares de menores recursos, a los trabajadores de más bajos recursos. ¿Sí? Vamos a hacer una pausita por acá porque así volvemos en el otro bloque. Y es muy interesante esto que vos pones arriba de la mesa, porque algunos de los cuestionamientos que se hacen es, bueno, está bien, le damos una transferencia, pero ¿qué estamos haciendo para enseñarles a pescar, construir herramientas a esa población para que puedan mañana salir al mercado, encontrar un trabajo y, en definitiva, descubrir una oportunidad? No depender de las dádivas, si se quiere, del Estado. Vayamos a eso. ¿Qué se está haciendo para construir herramientas? Lo que se llamó en algún momento, no sé si sigue llamando ahora, las rutas de salida. ¿Te parece? Sí. Hacemos otra pausa y seguimos con Juan Pablo Labat. Seguimos con Juan Pablo Labat, señores, director nacional de Información, Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Decíamos cuando nos íbamos a la pausa, está bien, es razonable que haya sectores muy vulnerados a los que haya que, de alguna manera, empujar, ayudar con esta asistencia que el Estado definió. Pero esa gente tiene que, de alguna manera y en algún momento, poder encontrar oportunidades a partir de herramientas que seguramente el MIDES debería ser el que las impulse. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, el MIDES impulsa un conjunto de iniciativas que apoyan un proceso de integración social, podríamos decir, de aquellos sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad, pero desde los instrumentos que el MIDES maneja, es imposible lograr una integración social plena. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, todas aquellas personas que pasan por programas de asistencia o promoción social, en algún momento, para lograr esta tan ilusionada autonomía, que habría que discutir un poco qué es, claro, en qué medida todos nosotros somos autónomos, ¿autónomos de qué? ¿No? Requiere insertarse en las políticas universales,
con desempeños razonables. O sea, requiere poder participar los niños y jóvenes en la educación con un desempeño razonable, requiere que los adultos ingresen al mercado de trabajo. Por lo tanto, vuelve el mercado de trabajo a la mesa, ¿no? Y vuelven las políticas públicas a la mesa. Y vuelven a quedar en un lugar, en el lugar que tienen que estar, las políticas asistenciales, como un pequeño instrumento de apoyo y acompañamiento para que las políticas universales tengan su rendimiento. O sea, sin políticas universales vigorosas, ¿no? Sin una salud que nos atienda a todos, sin una educación donde todos tengamos lugar, ¿no? Y eso es algo sobre lo que hubo que invertir mucho para poder traerlo a ese lugar, ¿no? Y sin el mercado de trabajo como tractor de la integración social, ¿no? No es posible. Entonces, la generación de empleo, ¿no? En algunos casos empleo protegido, porque es para población que ha pasado por procesos muy dificultosos en su vida y no tiene capacidades competitivas para insertarse en el mercado de trabajo así nomás, ¿no? Pero el mercado de trabajo y la generación de empleo son el principal elemento, y por eso yo arranqué hoy por este lugar, decir, bueno, a ver, acá lo que mejoró el desempeño de este modelo de integración social del Frente Amplio fue el mercado de trabajo, no las políticas sociales. Las discusiones del MIDES en relación a la puja política que existe sobre los modelos son un invento. A ver, nosotros estamos en un país que gasta en políticas asistenciales y promocionales, sumado el MIDES con sus transferencias, sumado el INDA y sumado a asignaciones familiares que está dentro del Banco de Previsión Social, que entre todo eso atienden a más de 200.000 hogares, gasta menos de 1 punto del PIB, ¿sí? Menos de 1 punto del PIB. El Uruguay invierte en renuncias fiscales y subsidios para dinamizar la economía, o sea, para generar riqueza y empleo, 6,5 puntos del PIB. O sea, yo no me parece que parece haber un desequilibrio ahí a la hora de discutir estos temas en la agenda pública, ¿no? Es tremendo, o sea, es increíble que nosotros discutamos la gigantesca cantidad de recursos que gastamos en la asistencia y la protección social cuando gastamos 7 veces más en generar empleo. Y eso no se dice, y eso no está planteado a través de muchos instrumentos, que bienvenidos sean, porque eso es generación de riqueza y generación de empleo. Y que eso es además integración social plena y genuina. Yo te quería preguntar porque, bueno, no vinieron las personas que de alguna manera son las referencias de partidos de la oposición. Invitamos, como dijimos en el primer bloque, tanto al referente, al menos así nombrado por el propio candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, como su posible ministro en el caso de acceder al gobierno. Estamos hablando de Bartol, y también invitamos a los referentes del Partido Colorado, del sector de Talvi, Carmen Sanguinetti y Ney Castillo. Yo me tomé el trabajo de estudiar un poco lo que eran los programas, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado en el área de políticas sociales, y hay muchas de las políticas que se proponen que ya son programas dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y el gran cuestionamiento, y por eso quiero ir ahí, tiene que ver con lo que señalan como la burocracia del ministerio, ¿no? Si yo empiezo a leer en el libro del programa Partido Colorado o en las 40 páginas que tiene el programa del Partido Nacional en políticas sociales, vemos que la prioridad es primera infancia, también se habla de primera infancia, vemos lo que se ha hecho y también lo que tiene el programa de Frente Amplio en primera infancia. Pero ¿qué pasa con la carga que se tira sobre un ministerio señalando que en realidad no funciona porque tiene muchos programas similares, por la propia burocracia generada? A ver, yo voy a volver porque me parece que hay que discutir sobre problemas reales, ¿no? Voy a dejar para después los problemas del MIDES, porque voy a hacer un ejercicio de razonamiento muy simple que tiene que ver con esto último que acabas de decir. Si resulta que los problemas de las políticas sociales de este país son los problemas de la burocracia del MIDES, entonces son problemas que todos viven adentro de medio punto del PIB. ¿Tá? Yo estoy hablando de políticas sociales que abarcan 30 puntos del PIB, ¿no? Es decir, educación, salud, vivienda, que son las que realmente definen la integración social de las personas, ¿no? O sea, los resultados sociales que tuvo este modelo de desarrollo hay que asignárselos al mercado de trabajo y a las políticas universales. Las políticas de acompañamiento, sobre las que entiendo que se quiera, y me parece bárbaro además que se discuta,
Porque yo creo que en eso somos todos aprendices de brujos, ¿verdad? Arrancamos haciendo un plan de emergencia pensando que teníamos 40.000 hogares que atender, porque las mejores estadísticas que había en el país marcaban eso, y se terminó apuntando 1 millón de personas, ¿no? Recorrimos varias veces el país, visitamos 200.000 hogares en estos últimos años de control de focalización de transferencias. En el PANES, 200.000 hogares más, ¿no? Es decir, todo eso hicimos desde ese pedacito para implementar programas de transferencias monetarias que sumados, ¿no? Dan esto que les digo, ¿no? Entonces, o sea, porque además es un ministerio que el 75% de su presupuesto termina en forma más o menos directa en los beneficiarios, ¿no? Es decir, supongamos que fueran acertadas las discusiones sobre la burocracia del MIDES, ¿de cuánto estamos hablando? ¿No? Porque todo el resto del programa tiene que ver con ajustar, y nosotros lo que estamos viendo hoy es que hay excelentes rendimientos de las políticas sociales que se desempeñan en lo de lo que no estamos hablando, y que no es cierto que no tengamos expansión educativa. Tenemos la educación en primera infancia de primer nivel en Latinoamérica con 80% cobertura en 3 años, 60% cobertura en 2 años. Se expandió efectivamente la cantidad de muchachos adolescentes que están ingresando a la educación media. Tenemos 1000 grupos nuevos en educación media a nivel liceal. Tenemos una explosión de la matrícula universitaria descentralizada en el país a través de la Universidad de la UTEC, ¿verdad? Tenemos un conjunto de cosas que ya no se pueden negar más, ¿no? ¿Seguimos con problemas de desempeño? Sí, nos falta un montón para hacer en educación. Un montón nos falta para hacer en educación. Pero no estamos estáticos. En salud, bueno, miremos la región, miremos lo que significa vivir en Uruguay en materia de salud, ¿no? O sea, hemos universalizado en términos efectivos el acceso a la salud, porque el acceso universal en Uruguay era una cosa formal. Si uno se atendía en salud pública tenía que llevarse las sábanas, el jabón, el alcohol, y ver y sentarse en el piso en la sala de espera para que lo atendieran. Eso no es la salud pública del Uruguay de hoy, ¿no? Que tiene un per cápita del 75% de lo que vale una cuota mutual, ¿no? Tenemos 2,5 millones de personas en el sistema mutual y hemos aprovechado la infraestructura de todo el país, porque eso es muy importante lo que tiene la reforma de salud a través de la intervención de la regulación del Estado. Ha puesto en disposición de la población toda la infraestructura médica que existía en el país, que estaba recortada según el mercado, ¿verdad? Y que quedó accesible a toda la población. Y esas cosas se están traduciendo. Errores debe haber un montón, o sea, yo no creo... ¿Qué cosas deberían cambiarse, por ejemplo? O, yo creo que tenemos un montón de cosas para ir mejorar. Más hacia... Yo creo que más fuerte con Estado, determinadas políticas. A ver, un Estado siempre tiene problemas de eficiencia, siempre tiene problemas de obsolescencia de políticas que deben ser rejuvenecidas, retomadas. Los problemas van cambiando, la población va cambiando, ¿no? Es decir, la discusión honesta sobre las políticas públicas es perpetua, y ojalá que lo sea. Y ojalá tengamos gente que estudia en la oposición discutiendo cosas serias para mejorar las políticas. Ahora, es muy difícil solucionar un problema si discutimos una cosa que no es el problema. Eso es como un principio básico. Por lo menos tratemos de discutir el problema. Vos decías en un momento el 75% del presupuesto del MIDES llega efectivamente a las poblaciones objetivas. Y ahí me lleva a otro de los asuntos que ha estado arriba de la mesa y que la oposición cuestiona también del MIDES, y es: no se evalúan las políticas públicas. No hay evaluación, no sabemos cómo rinden las políticas públicas en las poblaciones que efectivamente tienen que son las destinatarias de esas políticas. Hay ahí efectivamente un cuestionamiento... Que entre a la página web del MIDES. A ver, yo soy el director de evaluación, queda feo que lo tenga que defender, pero digo, hay 100, por lo menos, trabajos evaluativos de políticas del MIDES. Es el ministerio más evaluado del país, pero además es el ministerio más evaluado de la región. Todas las grandes evaluaciones sobre los gastos grandes, asignaciones familiares, Uruguay Trabaja, cercanías, todos los programas de proximidad que son caros, ¿no? Tienen evaluaciones externas, ¿no? de la Universidad de la República, incluso en otras asociadas, algunas de organismos internacionales. Si quieren repetir hasta pudrirse, yo he ido al Parlamento muchas veces con estas discusiones y cuando uno va y se sienta ahí no le preguntan nada. Resulta que esto después en la prensa se puede decir muy libremente, no evalúan, ¿no? Bueno, siéntense a leer. Hay cosas para leer hasta aburrirse. Hablan de una palabra que es muy interesante desde los referentes de la oposición, que es la productividad de los programas. Es decir, poner metas más concretas, evaluar si sirve o si no, y si no, ir para otro lado. ¿Cómo lograron de la nada, porque digo, el ministerio fue creado
hace 3 gobiernos atrás, y una serie de programas que tienen, que han ido variando, quizás no de nombre, pero sí de políticas, al menos para algunos que seguimos este tema. ¿Qué piensan cuando de alguna forma se les exige otro tipo de productividad, entre comillas? Yo creo que lo que primero que hay que hacer y que realmente tienen que hacer los que plantean esas cosas es estudiar, de verdad, ¿no? Porque hay una falta de estudio en esto muy importante. El MIDES tiene sobre los programas más importantes sistemas de monitoreo y sistemas de información que reportan permanentemente los resultados de los programas, ¿no? Esos reportes van a los que ejecutan los programas para que se hagan los ajustes correspondientes. El problema es cuando nosotros le planteamos a los programas sociales expectativas incorrectas. Entonces yo pienso de que porque le doy una asignación familiar a un muchacho, ¿no?, de 2.000 pesos, los cuales 500 corresponden a que vaya al liceo porque está en edad liceal, y el niño entonces después, por X motivos, abandona el liceo, entonces el programa no sirvió. Bueno, el mundo es un poco más complejo, las familias toman decisiones en arreglo a variables un poco más complicadas que definir, entonces ese programa no sirvió y hay que ajustarlo. Bueno, no, capaz que lo que tenemos que ajustar son las expectativas que tenemos sobre los programas. Un programa que realmente le da un empleo protegido a una persona durante 8 meses y le da capacitación para insertarse en el mercado laboral por 8.000 pesos por mes, no puede ser una garantía de que la persona terminó el programa y se insertó en el mercado de trabajo. Porque para que se inserte en el mercado de trabajo tiene que haber trabajo, como primera condición. Entonces, hay que setear un poco expectativas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que tenemos sobre los programas? A ver, otro de los asuntos que también ha estado arriba de la mesa, no solo en la campaña electoral, sino inclusive un poquito antes. Acabamos de salir del invierno, el invierno siempre trae algunos problemas asociados a las características climáticas que tiene, y quedan como muy en evidencia algunos asuntos que rompen los ojos en ese momento en particular, pero en realidad nos debería romper los ojos durante todo el año. Y es la gente que vive en situación de calle. Ese sí es un problema real. Que es, ¿no?, gente sí, que vive en extrema vulnerabilidad. Sí. Hay 200, hay 400, hay 600, no importa, hay, y son visibles. Y la verdad, y yo acá no puedo más que coincidir con una frase que decía Luis Lacalle hace algunos días: yo no me puedo resignar, no quiero resignarme a que haya gente viviendo abajo de un nylon en este país, en el que vivimos 3 millones y pocos, en el que podríamos, si quisiéramos, decir el nombre de cada uno de esos 600 que hoy viven en la calle. Y el problema está ahí. Ese es un problema real, es un problema que además es creciente, ¿no? No es solamente que están sino que ha venido creciendo en el tiempo, y tiene que ver con una realidad muy compleja que tiene nuestro país, que articula, y en esto volvemos a lo mismo, un conjunto de elementos institucionales de la sociedad, ¿no? El 70% de las personas que viven en la calle tienen declarado por ellos mismos, y obviamente eso está subestimado, provienen de situaciones de institucionalización en el sistema carcelario, problemas de salud mental, egreso de INAU, ¿no? Tenemos 3 tipos de poblaciones que constituyen la enorme mayoría de las personas que están en calle, que en su momento, y esto es muy duro, pero es así, han sido expulsados de la sociedad. Ahora, ¿no vale la pena invertir en este número de personas y salir de ese 1% del PBI y decir, bueno, la verdad hay es una gran discusión, hay una discusión muy interesante, Estado. Una discusión muy interesante que me lleva a plantear esto, sí, principalmente en los flujos que constituyen ese problema, ¿no? Es decir, la mejor forma de solucionar la situación de calle es que no siga creciendo ese número, porque los factores que determinan la situación de calle pueden ser controlados. Y ahí voy a que tenemos que trabajar adentro de las cárceles, a que tenemos que tener una atención de salud mental mucho mejor y mucho más potente, especialmente vinculada con consumo de sustancias, ¿no? Y que eso requiere programas nuevos y requiere gasto y políticas públicas, que además no son políticas del MIDES, ¿sí? No, políticas de Estado. No, pero vuelvo a esto porque las políticas seguimos en la discusión de que por ejemplo, las personas que piensen que las políticas sociales son las políticas, los programas que ejecuta el MIDES, volvemos siempre a esta trampa donde no podemos terminar de discutir el problema. Pero también tenemos que ser honestos, porque cuando el MIDES hace un llamado a psiquiatras para trabajar con gente en situación de calle, no se presenta a nadie.
¿verdad? Y otra cosa que quiero ¿Y cuál es señalar, la que es muy evaluación que importante, hacen cuando no se presenta nadie? y que, bueno, en este país hay temas con los que nadie quiere trabajar. Y en profesiones donde hay cero desempleo, quizás la oferta tiene que ser muy buena para lograr esto, o quizás hay que trabajar sobre otros contextos de la propuesta, pero que hay que explorarlos porque no aparecen las soluciones, ¿no? Pero lo que yo quiero ir antes de esto es, venimos de una sociedad que viene expulsando cada vez más personas de sus lugares de origen. Todas esas personas que están en la calle nacieron en alguna familia, ¿sí? La enorme mayoría de ellas. Y en determinado momento, por razones, esto no es un problema con la familia, ¿no? Sí, por razones muchas veces, la mayoría de ellas de violencia, ¿no? De violencia ejercida por esas personas o contra esas personas, ¿no? Pero bueno, esto requiere más programas, requiere más política pública, que no solamente se articula dentro del MIDES, sino en el resto, ¿tá? Y eso se traduce en ¿Y ahí procesos... faltó articulación? Por ejemplo, faltó... Yo creo que son problemas... El Estado tiene los problemas esos de los compartimentos, estancos que el Estado no, tiene los problemas. es difícil esos. moverlos. El Estado tiene los problemas. ¿Sabes por qué pero yo creo que eso no es... yo creo que eso no es el asunto sustancial. ¿Sabes por qué insisto en esto? Y discúlpame que insista en esto. Porque los que nos están viendo van a decir, está bien, las explicaciones de Juan Pablo son fantásticas. Y probablemente estén apoyadas en estudio, apoyadas en datos, apoyadas en digamos, en metodologías de análisis que seguramente son aceptables. Siguen habiendo 600 tipos viviendo en la calle hoy. Hoy. Sí, sí. Y para muchos de los que están viendo es inaceptable. Es inaceptable, pero... Y para nosotros también es inaceptable. Debería ser inaceptable para todos. Para nosotros Claro. también es inaceptable. Ahora, requiere de un conjunto de transformaciones que no son para nada sencillas de procesar. La internación compulsiva no existe, ¿no? Eso no se puede proceder de esa manera, ¿no? Viola la Constitución de la República, ¿verdad? Los tratamientos con estas personas tienen ciertos, además, problemas de equilibrio con el resto de las propuestas. Yo no puedo decir que porque una persona hoy se quedó durmiendo en la calle, a partir de mañana tiene un hogar donde vivir, porque tengo un montón de compatriotas también que tienen un montón de problemas de vivienda, que también tendrían derecho a eso, ¿verdad? Y no tengo además una solución, ¿no? Son soluciones caras, ¿no? Que requieren de capacidades técnicas que no tenemos, ¿verdad? Que hay que construirlas y que requieren de un gran acuerdo social para trabajar con esto. En su momento esto con la niñez se trabajó con mucho más éxito y nosotros, porque la sociedad tiene que recordar también otras situaciones que nosotros vivimos. Yo pregunto también nosotros porque hace nos unos años ponen- teníamos casi 2.000 niños en situación Sí, de calle. pero nos ponen ¿verdad? mucho los ejemplos de los países nórdicos. En los países Y en los nórdicos... países nórdicos se invierte muchísimo en Sí, esto. ¿y en cuál no hay situación de calle? Porque eso es la otra pregunta que contestar. Vivimos, creo que no sé si no fue contigo, que vinimos con el representante, el nuevo representante del PNUD, sí. ¿no? Que se bajaba del avión y que decía que, yo no me acuerdo de dónde era que venía, pero de Escandinavia, y decía, Sí. bueno, acá en Montevideo hay menos personas en situación de calle que en mi ciudad, ¿verdad? El fenómeno calle es un fenómeno mundial. Las ciudades de Estados Unidos, paradigma del crecimiento y referencia de modelo de mercado, explotan de gente en situación de calle, ¿no? En los países latinoamericanos pasa lo mismo. Entonces, estamos en una sociedad que empieza a expulsar gente de sus lugares naturales. Esto es un problema que hay que asumirlo, es un problema en ese sentido nuevo, ¿sí? Porque cuando yo me crié también existía personas en situación de calle, el viejo La Bolsa, Claro. me decía mi abuela, ¿no? Pero era naturalizado por la sociedad de otra manera y en menor medida, ¿no? Y en menor cantidad que hoy, ¿no? Y con una situación de convivencia distinta a la que tenemos hoy, que vivimos en una sociedad mucho más violenta que antes. Ahora, la solución de esto son más políticas públicas y mejores políticas públicas. No son ajustes del MIDES y problemas. O sea, los dispositivos de gente que trabaja en calle, que trabaja en campo, ¿verdad? Es gente que cotidianamente recorre la ciudad y trabaja mano a mano con estas personas, ¿no? Acá nadie está haciendo yoga para sacar a la gente de la calle. Se están haciendo cosas mucho más intensivas que yoga. Se disponibilizan de recursos que realmente son importantes y sostenemos un sistema de refugios por el cual pasan 5.000 personas por año. Porque uno dice, tengo 2.000 personas entre las que están en intemperie y las que están en refugio. Ojo que la rotación de estas personas es mucho mayor. Uno dice, el programa de calle no funciona. Ojo, en los últimos 10 años pasaron 20.000 personas por los refugios del MIDES. ¿Dónde están las otras 18.000?
no están en calle. Claro. No quiere decir que tengan la vida arreglada, seguramente no tienen una vida plena de bienestar, ¿no? Y siguen en una situación de semi-exclusión como cuando el día que cayeron al refugio. Pero ojo con pensar de que estos programas no sirven, no hacen nada y no proveen solución. No, acá hay un colchón muy importante que antes no existía, que atiende este programa y que le falta todavía perfeccionarse, diversificarse, probar nuevas propuestas, y yo creo que vamos en camino a eso. Tengo 30 segundos nomás porque si no me van a matar. Pero hay otro asunto que también ha estado en la campaña, que no es un asunto estrictamente del Mides, pero que tiene que ver con algunas políticas que atienden problemáticas de la gente. Las políticas de vivienda, por ejemplo. El candidato del Partido Nacional ha dicho que hoy viven más personas en asentamientos que en el año 2002. No. A ver, primero, en el año 2002 el Uruguay no tenía ningún tipo de estadística que pudiera permitir medir las personas en asentamientos. ¿Tá? Primer elemento especulativo dudoso. Segundo, los asentamientos en Uruguay, de las investigaciones cualitativas que se han hecho a nivel académico, no las hizo el Mides, se constituyeron esencialmente durante la década del 90, mediados de la década del 80 a finales de la década del 90. ¿No? Durante ese tiempo fue que se generaron el 80% de los asentamientos que hay en Uruguay. Cerca de 450 asentamientos se generaron entre finales de los 80 y la década del 90 en este país, ¿tá? A puro crecimiento económico. Y eso es muy importante entenderlo, porque no estamos hablando de un proceso de la crisis del 2002. No, no. En la crisis del 2002 no fue un momento de explosión de los asentamientos. La explosión de los asentamientos fue durante toda esa larga década de crecimiento de los 90. El Uruguay tuvo una fábrica de asentamientos durante toda la década de los 90. Y a mí me llama un poco la atención que vengamos a discutir eso, porque en realidad en el único momento que hubo una política más o menos seria para bajar el nivel de asentamientos, que no ha bajado significativamente, ha sido en este periodo donde hubo alrededor de 100 intervenciones en asentamientos, ¿no? Un poco más, un poco menos, según cómo contemos los que estén terminados o no, ¿tá? Pero más o menos 100 de los 600 asentamientos que existían. Pero aparte quiero definir otra cosa que me parece muy importante, porque acá entramos en una discusión macrista, ¿tá? Y digo esto porque ha venido a la comparación permanentemente el proceso argentino. En la Argentina de Macri existía una fórmula para eliminar los asentamientos, ¿tá? ¿Sabe cuál era? Es, el Estado viene, compra la tierra, le reparte el título de propiedad a cada uno de los que vive ahí y se terminó el asentamiento. Porque para definir un asentamiento, la primera condición es que la tierra donde viven las personas sea de ellos. Claro. Entonces, que en el momento que es de ellos, dejó de ser un asentamiento. ¿Tá? Ese no es nuestro criterio. ¿Tá? Podrá ser una política para eliminar asentamientos, pero no es el criterio del Frente Amplio. Quiero decir que la población que vivía en asentamientos en el 2006, ¿sí? El 75% era pobre. ¿Tá? Hoy el 35% es pobre. ¿Tá? Y es más, al día de hoy, el 50% de las personas que viven en asentamientos ni siquiera tienen necesidades básicas insatisfechas. Eso quiere decir... La mitad. La mitad de las 50. personas. La mitad de las personas que viven en asentamientos no tienen ninguna necesidad básica insatisfecha. Eso no quiere decir de que eso sea para echarse para atrás. No, porque siguen viviendo en un lugar donde no hay servicios básicos, ¿no? No hay servicios y no hay, ambientalmente es deficitario, y es uno de los tópicos de política que el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que encarar con total decisión. Con total decisión. ¿Cómo se mide esa pobreza? Pero sí me parece futuro, ¿no? Un poco liviano hacer este tipo de comparaciones cuando no sabemos ni qué estamos discutiendo. Juan Pablo, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Quedaron un par de cosas para, pero bueno. Y esperábamos también el poder intercambiar con otros representantes. No se pudo, pero creo que al menos tratamos algunos de los puntos que suelen estar, como vos decías, en las redes sociales, en el debate público, y a veces no es fácil de entender. Por ejemplo, me quedaba con eso, ¿no? 50% de las personas que hoy viven en asentamientos no están por debajo de la línea de pobreza, que es algo que cualquiera de nosotros en el imaginario colectivo... Podría pensar que sí. Lo podríamos pensar. Me quedé con las ganas para otro día de ver el tema de los gastos y los impuestos, porque ese es otro mito que tenemos en el Más adelante. Ignacio Randonea y Raúl Olivera son nuestros próximos invitados. Gracias por haber venido, Juan Pablo. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos, señores, en esta segunda entrega de Recta Final. Alejandra. Bueno, con un tema muy importante, tiene que ver con los derechos humanos,
con lo que dicen también los políticos sobre qué forma se tiene de mirar hacia adelante la violación de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, qué respuestas están dando desde los poderes del Estado. Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, gracias por acompañarnos. Bueno, Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, gracias por acompañarnos. Los invitamos a ver un pequeño resumen de algunas de las cosas que dijeron los candidatos luego de reunirse con ustedes en este ciclo electoral hace algunas semanas ya. Lo vemos. El balance de esta reunión es haber obtenido información, conocer la postura de los familiares de los detenidos desaparecidos y asumir un compromiso que nosotros ya hemos hecho público, que es que a la gente no se la puede tragar la tierra, que esto es un drama humano que tiene que cicatrizar, las familias tienen derecho a hacer su duelo y que el Estado tiene una responsabilidad de seguir buscando hasta tanto la última familia que tuvo detenidos desaparecidos pueda efectivamente hacer su duelo. La idea de esto era hablar con franqueza, saber sus puntos de vista. Nosotros, por supuesto, tenemos un compromiso con esto y lo que queríamos era poder saber de ellos sus visiones. Y ya te digo, hubo de ambas cosas reconocimientos a lo hecho de estos 15 años y también algunos cuestionamientos, pero bien parte de lo que uno buscaba hacer, ¿no? Básicamente se podía haber hecho algo más, los recursos para hacer algunas cosas. Ahora está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene el mandato, que yo me parece una muy buena idea, debe tener los recursos para poder cumplir con la continuidad de esta labor. Y bueno, por ahí anduvo las cosas. Obviamente esta invitación de familiares no es solo con la intención de informar, sino también de asumir o reasumir un compromiso a 10 días de la elección, y eso es lo que venimos a hacer con Beatriz. Beatriz en estos temas ha estado muy cerca históricamente de familiares, de los procesos, así que de manera personal y como fórmula del Partido Nacional a comprometer, a colaborar en todo lo posible. Obviamente uno de los planteos también habla del necesario presupuesto para continuar con algún tipo de investigación y tener la información suficiente, y también la solicitud y el pedido de no entorpecer, cosa que también en el día de hoy accedimos. Familiares esta tarde llamó a una conferencia de prensa para evaluar de alguna manera públicamente lo que han sido estas reuniones y también para poner algunos temas importantes para la organización arriba de la mesa. Yo pensaba, en medio de la conmoción que para la mayoría de la ciudadanía uruguaya fue encontrar esos restos que luego nos enteramos eran de Eduardo Bleier en el batallón número 13, la respuesta inmediata que salta en las encuestas, ¿no? La última encuesta que se presentó, el 75% de los ciudadanos uruguayos, de los uruguayos, insisten en que hay que seguir con esta lucha y respaldar a familiares. Bueno, ¿cuánto de esto que pudieron hablar con alguno de quien será el próximo presidente de la República dio respuestas a lo que plantearon? Bueno, tratamos el tema fundamentalmente para madres y familiares. El tema central era, bueno, por un lado, el compromiso de que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no se detiene, y segundo, a partir de que se votó la ley para que las investigaciones estén en el Parlamento, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, para madres y familiares era importante el compromiso de los futuros, del futuro presidente, de que iba a respaldar esa investigación y que le iba no solo el respaldo económico, sino el respaldo en todo lo que implica aportar información y todo lo necesario. Para nosotros es fundamental eso. Bueno, todos los candidatos estuvieron de acuerdo, para nosotros era lo básico. Y a partir de eso trasladamos una serie de inquietudes
sobre los militares, sobre la política de los diferentes gobiernos desde la apertura democrática a la fecha con respecto a las Fuerzas Armadas, la necesidad de ajustar, de que las Fuerzas Armadas deben estar sometidas al poder civil 100%, que no puede ser que un comandante en jefe pueda hacer una carrera política siendo comandante en jefe, que no pueden tener la autonomía que tienen. Y luego trasladamos, bueno, nuestra preocupación sobre lo que es cabildo abierto, o sea, un partido militar, el peligro que significa para la democracia, y terminando con el tema, planteando el tema de la reforma, nuestra opinión sobre la reforma, el proyecto de reforma constitucional para, entre otras cosas, sacar a los militares de la calle. Ahí, justo no lo veíamos en el tape que acabamos de ver, no está ese fragmento, pero creo que fue Ernesto Talvi que dijo que él iba a enmarcar, digamos, todo lo que se hiciera en esta materia en la ley de caducidad de la pretexción punitiva del Estado. Y esto a mí me generó algo de ruido, porque en realidad hay algunas herramientas jurídicas posteriores a esta ley que permiten actuar por afuera de la existencia de esta ley. ¿Eso había quedado claro cuando se reunieron con Talvi o lo dijo? Lo dijo él. Afuera, después. Lo dijo afuera. Primero que nada, la ley de caducidad. O sea, ya prácticamente no existe porque en definitiva se restituyó la pretensión punitiva del Estado por ley. Entonces tendría que impulsar otra ley. Digo, nosotros eso no lo hablamos. ¿Lo sorprendió entonces cuando eso sorprendió, se dijo? Nos sorprendió, pero bueno, no estuvo en ningún momento planteado en la... Digo porque esto puede significar un retroceso. Obviamente. Yo quería preguntarle a Raúl Olivera porque, entre otras cosas, como la ciudadanía sabe, el Observatorio Luz Ibarburu es una organización de la sociedad civil que lo que hace es analizar, seguir la política estatal en materia de la persecución penal de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente. Y que cuando se habla de ley de caducidad, a veces hay algunas confusiones. Cuando uno ve en qué estado están las causas hoy, que se van siguiendo, dice, ¿qué es lo que frena ese avance? ¿Son chicanas judiciales? ¿Tienen que ver con otro tipo de cosas que falta que el sistema político y los distintos poderes lleven adelante? Bueno, esa confusión no solamente radica en Talvi, ¿no? También radica en gente del gobierno. O sea, radicó en el pasado, recuerdo en el periodo pasado, el que era candidato a vicepresidente, Raúl Sendic, en Argentina una vez hizo una declaración de que el Uruguay había hecho 2 referéndums y por lo tanto había que atenerse a esos resultados. Después en la campaña interna, Carolina Cose también habló de la ley de caducidad. Y ahora la vicepresidenta en Buenos Aires, parece que Buenos Aires contagia esos errores, también habla de la existencia de la ley de caducidad. Y eso es un error. Y dentro de la oposición, hay un partido de la oposición, la Unión Popular, que dice que son el único partido que ha planteado la necesidad de anular la ley de caducidad. O sea, de aprobar una ley que anule la ley de caducidad. Nosotros tenemos que ser claros. La ley, como dice Ignacio, la ley de caducidad no es una traba, no existe. O sea, virtualmente no tiene efectos de carácter jurídico por la ley 18831 y por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es más, quien de alguna manera pueda plantear el tema de la existencia de anular la ley de caducidad mediante una ley, en realidad le está haciendo un favor a los militares, porque está poniendo en el escenario político una ley que es lo que usan hoy los militares para presentar recursos de constitucionalidad. Entonces, todo aquello que se haya hecho en este periodo y que haya sido objeto de una ley, ha sido funcional a la estrategia de los militares de presentar recursos de inconstitucionalidad. Y en ese error, que no se ha cometido con relación a la ley de caducidad, porque efectivamente no se ha planteado ninguna ley, pero sí con otras leyes que se han creado en este periodo, que pueden ser vistas como un avance del gobierno. Por ejemplo, la creación de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, que ha sido uno de los mejores instrumentos, quizás el único instrumento que ha tenido cierta efectividad. ¿No? Sin embargo,
en el Uruguay se crearon muchas fiscalías especializadas. La única que se creó por ley fue esta. Y como se creó por ley, los militares han usado presentando recursos de inconstitucionalidad. También cuando se creó la ley 18... No, y anunciaron la posibilidad de presentar una ley para de alguna manera dejarla sin efecto. Camino, exactamente. Entonces, esas confusiones de tipo político y jurídico, de alguna manera, son un signo de que efectivamente sobre este tema no solamente no se ha tenido una política de persecución criminal a los terroristas de Estado, sino que tampoco se ha entendido a veces la lógica que tiene la lucha jurídica por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que efectivamente hay que sacar de que no existen impedimentos jurídicos para avanzar en la... Entonces, cuando no existen impedimentos jurídicos, la pregunta que cabe es dónde están entonces los impedimentos. Claro. Y son de otro tipo. ¿De qué tipo? Bueno, políticos, falta de voluntad política, falta de instrumentos adecuados. Vamos a explicarle a la gente. Claro, falta de voluntad política para llevar adelante qué y de qué instrumentos adecuados. Y la persecución criminal. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se aprobó la ley 1831, que nosotros anunciamos, inclusive algunos jueces y fiscales dijeron, no, esta ley no la vamos a aplicar porque va a ser objeto de inconstitucionalidad. Y efectivamente, durante un largo periodo, la Suprema Corte de Justicia, y hasta hoy, sigue planteando que 2 artículos de ellos son inconstitucionales. Cuando la Corte declara que una ley es inconstitucional, declara que es inconstitucional tal y tal ese artículo, comuníquese al Poder Legislativo. Ahora, el Poder Legislativo hizo algo cuando le dijeron que esa ley era constitucional, podía haber anulado esos 2 artículos, como hizo con la ley, digamos, creo que tenía que ver con el impuesto a agropecuario, algo por el estilo, en determinado momento, que se lo tacharon de inconstitucionalidad y bueno, y no modificaron. Y en ese caso podían haberlo modificado. Y ojo que la modificación no implica que nosotros negáramos que esos 2 artículos que son tachados de inconstitucionalidad, lo que dicen no sea verdad. Pero son atacables jurídicamente. Entonces una política de persecución criminal tiene que ver no solamente con aplicar leyes, sino cómo las leyes de alguna manera operan en el escenario. Claro, ahora, pero la eliminación de esos 2 artículos, sí, no de alguna manera desconfigura el espíritu de la ley. No, porque lo principal era la restauración de la persecución punitiva del Estado. Y el hecho, y después de alguna manera, sobre ese artículo primero no hay ninguna no se ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad. Todos se han interpuesto, pero ahí va. La Suprema Corte de Justicia siempre ha fallado de que es constitucional. Voluntad política, entonces. Y voluntad política implica en eso, implica también de crear instrumentos que sean adecuados. Yo, por ejemplo, digo, nosotros cuando se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, no como observatorio, porque el observatorio en eso no toma posición porque es una red donde podemos tener matices, pero como PCNT nosotros tomamos una posición, dijimos no nos parece que las comisiones ad hoc sean las más adecuadas. Demoraron casi 5 años en darse cuenta que efectivamente fueron ineficaces. Entonces, bueno, eso de alguna manera implica un problema de voluntad política para analizar en determinado momento, bueno, cuáles son las trabas que existen. Entonces, cuando yo digo que falta voluntad política, implica algo que nosotros, hoy tuvimos una reunión con el grupo asesor en el tema de derechos humanos. Nosotros le decimos, bueno, lo que pasa es que en estos 15 años, que yo admito que no es lo mismo estos 15 años de gobierno de izquierda que los gobiernos defensores de la impunidad, como fue el Partido Nacional y el Partido Colorado. Ha sido distinto. Pero en cada uno de esos gobiernos, cada vez que empieza una nueva administración, la historia empieza de nuevo. Se empieza de cero. Empieza de cero de nuevo. Entonces, eso, digamos, implica, sin ninguna duda, un hándicap muy grande. Sí, retrocesos. Cuando uno hay que empezar de cero, es un retroceso. Yo quería, antes de preguntar, decir esto, porque me parece que es importante, la ciudadanía no sé cuánto acceso tiene, para que entiendan cuando se habla de las causas en que están y por qué se habla de la pregunta que sería todo el mundo, ¿por qué no se avanza si están las causas donde deben estar? Del 2016, año del pedido fiscal de procesamientos, en todos los casos, vamos a decir, se pide el procesamiento y la prisión del indagado. Bueno, estos que voy a nombrar deben ser resueltos por el juez de la causa. Todavía se está esperando el caso Lerena, el caso Fernández Mendieta, el caso Schick, el caso Coblan, el caso Arteche,
el caso Rodríguez Eliberti y Francesca y Camilo también Rodríguez Eliberti, Porley, Hugo de los Santos del 2017, Iván Morales, Basilicio López, el caso Artillería 2 en el departamento de Flores del 2018, Daniel Albacete y otros, Berreta, Laguna del Sauce, 300 Carlos, justamente, Batallón 13, el caso Gelós Bonillas y otros, del 2019, el caso de las 28 mujeres, los hermanos Julien, el caso Luis Batalla, Boy Solanza y el caso Metropolitano. O sea, en todos estos casos el juez todavía no se expidió. Hay pedido procesamiento por parte de la Fiscalía, pero los jueces no se han... No se han Ojo expedido. que hubo un periodo en la cual responsabilidad pura y exclusivamente los jueces de primera instancia que no los resolvían, pero también operan ahí las chicanas Claro. con las demoras que se operan en la De los Suprema abogados Corte. defensores. Y la Suprema Corte Hay de otros Justicia. expedientes que están en la Suprema Corte por chicanas o en tribunales de apelación. Claro. Decía Randonea que uno de los asuntos que ustedes plantearon con claridad a los candidatos es la presencia de este nuevo actor que ha emergido con mucha fuerza. Hablamos de Cabildo Abierto, de Manini Ríos. Además de que, y esto lo digo yo, un cierto pulso democrático débil que tiene esta organización política, han sido muy claros algunos de sus principales referentes con respecto al tema de los derechos humanos específicamente y sobre si se debería o no avanzar, y además algunas manifestaciones bastante poco felices del propio líder en momentos claves, ¿no? Por ejemplo, cuando se conoció que los restos que aparecieron en el 13 eran de Eduardo Bleyer. Si quien gana el próximo gobierno es una coalición, necesariamente necesitará de la presencia de esta fuerza política para gobernar. Necesariamente. No hay ninguna duda de esto. Todo indicaría que esta fuerza política no solo no haría nada para avanzar, sino que en todo caso interpondría todos los recursos necesarios para retroceder inclusive en este tema. ¿Cuál fue la respuesta que les dieron a ustedes cuando ustedes plantearon el tema de Cabildo Abierto? Pienso en el Partido Nacional y el Partido Colorado solamente, ¿no? Sí. Está claro que el Frente Amplio no va a coaligar con Cabildo Abierto. Se asumieron compromisos. Se asumieron compromisos de cumplir y Cabildo Abierto estaba por fuera de esos compromisos. Es un problema de la coalición que se forme o no se forme. El compromiso fue directamente con quien puede llegar a ser el presidente. El compromiso es Lacalle Pou y Beatriz Argimón, Talvi y Robert Silva asumieron un compromiso y ese compromiso lo deben respetar. Lo asumieron con nosotros y lo asumieron frente a toda la ciudadanía porque salieron y brindaron declaraciones y no hay una sola palabra que hayan dicho adentro que no la hayan dicho afuera. Eso me parece que es bueno, saludable y democrático. Si hacen alianza con un sector que no es democrático, que defiende la dictadura, bueno, es un problema que van a tener que resolver quienes estén aliándose con él. Nosotros planteamos nuestra preocupación frente a un partido militar que reivindica la tortura, que reivindica la desaparición forzada, que reivindica el asesinato, porque su líder lo hizo con los tribunales de honor, que cuestiona la justicia, que se sitúa por encima de la justicia, se sitúa por encima de la democracia, cuestiona todos los poderes. Entonces, bueno, nosotros alertamos del peligro que significa sentarse en la mesa con un partido que es francamente... Claro. ¿Ustedes prefieren quedarse con el compromiso que hicieron allí los candidatos? Nosotros no podemos fijarle a ningún gobierno una hoja de ruta y decirle ustedes tienen que hacer. Nosotros no nos presentamos a las elecciones, no nos corresponde. Por primera vez se da el compromiso por fuera del gobierno del Frente Amplio de los candidatos de izquierda. Exactamente. Para nosotros es importante, es la primera vez desde que salimos de la dictadura que los principales partidos, o sea, los partidos que tienen representación parlamentaria, reconocen y asumen el compromiso de que hay desaparecidos, hay que buscarlos y hay un acuerdo sobre una herramienta.
y de apoyarla. Claro. Es la primera vez. Y eso no es producto del azar, esto es producto de toda una lucha que venimos desarrollando, madre y familiares, pero las organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda por dignidad. O sea, en el 85 se negaba que hubieran desaparecidos. Hoy nadie los niega. Hemos hecho un avance. Como sociedad hemos tomado conciencia de la brutalidad que fue para toda la sociedad la dictadura. Antes no se hablaba. Hoy los jóvenes, hoy yo miraba la marcha, ¿no? Llena de jóvenes, pero los jóvenes más jóvenes todavía del liceo hacen trabajos de historia sobre la dictadura. Antes, hace 20 años, era impensable. Vamos avanzando, construyendo memoria, y eso genera nuevas opiniones, porque al conocer podemos opinar. Si no conocemos, si está oculto, es difícil opinar. También veíamos ahí en las salidas de los candidatos, acusó el reclamo Martínez, ¿no? Queda claro que si bien se avanzó mucho, hubo algún momento específico de este periodo de 15 años, o un par de momentos, digamos, donde no fue fácil. Y donde, en todo caso, además, no solo no fue fácil, sino que ustedes, hasta yéndose de la comisión, dejaron en claro su postura. ¿Por qué creen que en la izquierda, a pesar de los compromisos, a pesar de que históricamente ha sido una bandera, fueron como crujiendo algunos resortes que no permitieron avanzar con la fuerza que se debería haber avanzado? Y bueno, pienso que hay diferentes concepciones dentro de la izquierda sobre lo que hay que hacer con respecto a los militares. Se ha buscado convencerlos. Que un ministro de Defensa que diga que yo no le puedo aplicar la autoridad, sino que los debo convencer de que estuvieron mal durante la dictadura. Y bueno, prácticamente 15 años, digamos 14 años de gobierno, y todavía no los han convencido. Bueno, hace 40 años que no los han convencido. No, pero digamos, la pregunta era referente a los gobiernos de Frente Amplista. No nos olvidemos que en 2005 había 2 o 3 civiles en el Ministerio de Defensa, nada más. El Ministerio de Defensa era una república dentro de la república. Sí, la ministra Susana Berruti fue quien decidió que el Ministerio de Defensa empezara a ser mandado por civiles en todas las áreas, ¿no? La ley orgánica militar, decidida en el año 74 por los militares, rigió hasta este año. Recién se le hinca el diente, donde se otorgaba una serie de privilegios, donde lo más trágico para toda la sociedad es precisamente que se seguía formando a los oficiales de la misma forma que se los formó durante la dictadura, donde la dictadura donde la tortura está bien, donde la desaparición forzada está bien, donde el asesinato del opositor está bien, donde todo está permitido siempre que se haga. Sé que estamos pasados de tiempo, pero en esto de leer programas, el único programa que tiene algo relacionado hoy con la búsqueda y el seguir con determinadas políticas de los detenidos desaparecidos es el del Frente Amplio. Hay 3 líneas en el programa del Partido Colorado, 2 páginas de derechos humanos, ninguna tiene que ver con el tema desaparecidos, tampoco en el programa del Partido Nacional, y con referencia a lo de la ley orgánica, sí hay una propuesta en el programa de Cabildo Abierto, en la página 82, son 10 páginas relacionadas con la defensa nacional, en donde lo que se propone es derogar los cambios y volver a la ley orgánica anterior. Ahora, a mí me gustaría que en las declaraciones de los políticos actuales también hablaran de la justicia, porque la búsqueda de los restos es una parte del problema, no es todo. Entonces, yo quisiera saber si efectivamente el Partido Colorado y el Partido Nacional serían tan enfáticos en decir que en realidad van a hacer o van a instrumentar una política de persecución criminal con relación a los responsables. Eso no está en el discurso. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Un gusto, como siempre. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana, recta final, sigue con la conducción, en este caso, de Ana María Misraji. Sí, los móviles van a estar en los cierres de campaña, tanto del Partido Nacional en Las Piedras como del Frente Amplio
en la Rambla Wilson. Va a haber un debate entre los diputados Pablo Abdala y Gerardo Núñez, Pablo Abdala del Partido Nacional, Gerardo Núñez del Frente Amplio, y al cierre... Y al cierre vamos a tener la última Exactamente. encuesta, posiblemente de Eduardo Botinelli, de Factum, con las últimas cifras y además el análisis de Gerardo Caetano. Una sola cosa por una cuestión de, si se quiere, transparencia con la teleaudiencia, diría yo, por las dudas, ¿no? Porque se le pasa tanta cuenta a los periodistas. Yo personalmente tengo un compromiso con madres y familiares desde hace muchos años, por lo cual, antes de que de repente en las redes salgan que si les hice favores o no, mi militancia personal como ciudadana está al lado de mi condición de clase, desde APU y desde los sindicatos, y de mi condición de ser humano. Y esa condición de ser humano decido militarla con madres y familiares. Ante la duda, aclaración, me parece que la honestidad vale más que otras cosas. Recta final sigue hasta el próximo jueves y después, en caso de que haya una segunda vuelta, todo indica que sí, vamos a estar durante todo el mes de noviembre con Alejandra Casablanca todos los martes y todos los viernes. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Le gustó? No sé, no, me asusté un poco. ¿Se asustó? Nos vemos. Que tengan una buena jornada.